noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, X, Instagram y Threads, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Argentina es uno de los países que más acuerdos ha firmado con el Fondo Monetario Internacional en toda su historia, 22. El primero fue en 1958, según los registros oficiales, así que cuando menos cada 3 años ha solicitado su apoyo emergente. Y Argentina es también uno de los países que más veces ha incumplido y renegociado los programas que acordó con el fondo, o visto de otro modo, firman los acuerdos de ajuste, manosean el dinero y luego se niegan a hacer a lo que se comprometen a ajustar, porque dicen odiar también lo que el fondo les receta. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos lo que este país de América Latina hoy padece una vez más que el doctor Sergio Negrete Cárdenas, profesor del ITAM y exfuncionario del Fondo Monetario Internacional? Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, Raimundo. Te agradezco mucho la posibilidad de estar contigo, con tu auditorio, y pues de platicar, sí, de la durísima situación que enfrenta Argentina. Sí, con el apoyo de programas del Fondo Monetario. Sergio, si ponemos primero en contexto a nuestra audiencia para que nos digas por qué un país como Argentina, México, China son miembros del Fondo Monetario Internacional. Mira, el fondo realmente es un gran organismo, no porque yo haya trabajado ahí. Si quieres que te lo confiese, mi trabajo era muy aburrido y por eso lo dejé, realmente. Pero el trabajo que hace el fondo es extraordinario. Si tú tienes una crisis económica, esta es una especie de unión de crédito en que todos los países aportan cierta cantidad de dinero y entonces el país que tiene problemas tiene el derecho a ir, en este caso a la unión de crédito, al Fondo Monetario y pedir un préstamo del dinero de todos los demás que se le otorga pues para superar una crisis económica. Es un bombero, el Fondo Monetario es una estación de bomberos para emergencias que en teoría te va a prestar dinero cuando nadie más te puede prestar, nadie más te quiere prestar. Por eso se le dice el prestamista de última instancia internacional. Ya lo está sustituyendo un poco China, por cierto, pero la teoría, y ha funcionado muy bien en la práctica en muchas ocasiones, pero bueno, Argentina es un país que, como tú ya comentaste, no sale, no se gradúa, sigue con uno y otro programa. México es un país, en ese sentido, que mostró lo que puede hacer el fondo, cómo trabajar con el fondo desde el año 2000, en que se pagaron por anticipado los créditos con el Fondo Monetario. México no ha vuelto jamás a pedir dinero a esa organización, ya son 23 años. Entonces, bueno, pues ojalá un día Argentina lo logre, pero ciertamente en estos momentos lo que parece, lo que es una crisis tremenda. Sergio, hacia las entrañas justamente de lo que problematiza a un país como Argentina en sus balanzas de pagos, es decir, entonces el Fondo Monetario Internacional rescata a un país, le presta a un país de última instancia, como mencionaste, cuando sus transacciones internacionales no puede hacerles frente. Exacto, o sea, ahí tienes un gravísimo problema exterior. Y aquí hay algo, sí, a ver, Argentina tiene una pésima política económica. Nadie en su sano juicio defendería la política económica de las últimas décadas de Argentina. Pero deja decirte algo también real. En los últimos 2 años han tenido una sequía espantosa. Argentina sigue siendo un país extraordinariamente agrícola, sobre todo en sus exportaciones. Entonces, es como si a nosotros de repente se nos acabara el petróleo. De repente te encuentras sin los dólares habituales que tú tienes para ahora sí que para todas tus transacciones externas. Y entonces, bueno, realmente hubieran tenido un problema, es lo que te quiero decir, incluso con una buena política económica. Si tú mezclas aparte las malas decisiones de los gobiernos recientes, bueno, ya la mezcla es pavorosa. Pero hay que enfatizarlo, en estos momentos es un problema doble, la política económica interna y la agricultura, bueno, sí interna, pero que tiene un efecto externo impresionante por la falta de exportaciones. Sergio, en esa política económica interna están evidentemente, desde luego, la política monetaria y la política fiscal. En materia fiscal, ¿en qué desórdenes, no solo Argentina, sino cualquier otro país que acuda al Fondo Monetario Internacional está provocando? ¿Qué le falla ahí? No, lo que te falla es muy obvio. Tienes un exceso de gasto público y aparte una falla en ingresos. Por ejemplo, los gobiernos argentinos recientes, a partir de la década de los 2000, pues dejaron
que se retrasaran, digamos, que no aumentaran como debían los precios públicos. El clásico populismo que todos hemos conocido. Sí. Le quiero quedar bien a la población, caerle bien a todo el mundo, porque la luz no va a costar tanto dinero, porque la gasolina no va a costar tanto dinero, en el caso mexicano muchas veces. Entonces, bueno, es la clase de política pública letal para las finanzas de una nación, porque entonces se te dispara el déficit de una forma extraordinaria, y pues la única manera en que acabas financiándolo o es con préstamos del exterior, con deuda interna o imprimiendo dinero. Y ya sabemos que eso es inflacionario, que es hoy por hoy otro de los grandes problemas de Argentina. Sergio, entonces cuando se sienta un gabinete económico encabezado por un presidente como el de Argentina o presidenta en su momento a negociar con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario, y de lo que se quejan justamente los argentinos, y yo veo como una relación muy tóxica, es decir, trátame mal porque al final de cuentas voy a volver a acudir a ti. Sí, están realmente atrapados. Mira, no sé si llamarle relación tóxica, pero llamémosle un círculo vicioso en que Argentina necesita el Fondo Monetario, pero ciertamente no está dispuesto el gobierno que sea, el actual, anteriores, a cumplir plenamente con lo acordado. Entonces se falla en el programa, se tiene que renegociar el programa, se regresa otra vez y no acaban. Es un no parar en esta relación, pues sí, incluso digamos, sí, realmente te necesito, pero no te quiero. Ese es el resumen de esto. Y pues así seguirán hasta que se adopte una política económica realmente distinta. Veremos qué resultado trae la elección del 22 de octubre. Sí. El puntero es alguien totalmente opuesto a la política económica actual del gobierno, es Javier Milei. Pues no sé si será electo Milei o no, y si es electo no sabemos la composición del Congreso argentino también. Pero lo que voy es que, bueno, hay una posibilidad seria de que en pocos meses cambie dramáticamente la política económica del gobierno argentino. Sergio, en ese mal comportamiento, incluso en el kirchnerismo, recuerdo muy bien que se acusaba por parte de Argentina a unos llamados fondos buitre por quererles cobrar completa los intereses cuando sus pagarés ya no valían nada en el mercado. Esto, ¿qué tan recurrente en el caso justamente de Argentina vuelve hoy en este momento a presentarse al no poder hacer frente a sus obligaciones? No, a ver, tú siempre vas a tener fondos de inversión especulativa. A mí lo de buitre realmente me parece que es un adjetivo muy inadecuado. Son fondos de alto riesgo que sí compran deuda que está muy barata y luego van a juicio y plantean juicios que pueden durar muchos años, y así ha sido en el caso de Argentina, para tratar de recuperar lo más posible. Y obviamente lo que piden, sobra decir, es que se les pague íntegro el bono que compraron en 10 y que vale 100, vamos a hacer un ejemplo muy extremo, pero bueno, es parte de una cuestión de inversión al que se arriesgan, digamos, estos fondos, que a veces les sale bien, a veces no, pero es un riesgo especulativo. Es como si le llamamos buitres a los que compran acciones de una empresa que tiene problemas. Sí. Bueno, pues no, están especulando a ganarle, pero pueden perder. Pero bueno, es muy popular, ciertamente, lo tengo que admitir, este adjetivo, ¿no?, de fondos buitre. Pero es a lo que se dedican, a riesgos extremos, especulativos, que a veces, reitero, les han dado muy buenas ganancias después de largos años de litigio, y a veces, pues no, han perdido. En este mal alumno, pues que se ha mostrado Argentina, incluso estuvo ahí por el año 2006 el que tenía datos falsos que le proporcionaba al Fondo Monetario Internacional, Sergio. Lo que ocurrió en Argentina en esa época fue fácil, bueno, fue triste, pero corrieron a la gente de lo que nosotros en México llamamos el INEGI, en Argentina es el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y pues pusieron a los amigos a que se pusieron a medir mal la inflación a propósito. Entonces sí, durante muchos años, hasta el periodo de Mauricio Macri, hasta hace pocos años, se corrigió esta situación. Era de risa Argentina presentando pues lo que se sabía que eran datos falsos, falseados de la inflación y por lo tanto de otras variables macroeconómicas al Fondo Monetario Internacional, bueno, y a todo el mundo. Era realmente una vergüenza, pero vino de este cambio en el INDEC que llevó pues a esta mala medición a propósito de la inflación. O sea, daban una inflación mucho más baja de lo que era en realidad.
Sergio, acaban de recibir ya el primer tramo del crédito, 7.500 millones de dólares. Hacia noviembre y diciembre recibirán 2.500 y pico de millones más de dólares. ¿Será pues una última receta del Fondo Monetario Internacional o dentro de 3 años tendremos lo mismo? No, deja contar esto, Raimundo. Esto es parte de un programa largo de 30 meses que se acordó en marzo del año 2022. Sí. Y este tramo que ciertamente acabas de mencionar de 7.500 millones de dólares se aprobó hace 6 días por el Consejo Directivo del Fondo Monetario. Es una continuación de este programa, pero lo que acabas de decir es absolutamente cierto. ¿Dónde va a acabar este dinero y en qué va a acabar esta historia? Pues no lo sabemos. Ahora sí que mucho va a depender del nuevo gobierno que tome posesión en unos meses, su actitud hacia el Fondo Monetario, su nuevo programa económico, y pues realmente ver si se hace un programa, digamos, que permita sanear radicalmente las finanzas públicas. Pero reitero, aparte está el aspecto de la sequía, que es extraordinariamente grave y que, bueno, eso está fuera del control de cualquier gobierno. Sí. Pero ciertamente necesitas, lo que sí está a tu alcance es mejorar la política económica. Y eso, para eso sí necesitas un cambio de timón extraordinario. Sí, Sergio, justamente cuando te refieres a las elecciones de este octubre y en este golpe de timón que se requiere dar, en ello estará quizás, como lo ha propuesto este candidato que mencionaste, Milei, de dolarizar la economía 1 a 1, como ya incluso lo experimentó Argentina. Mira, la propuesta de Javier es extrema, vaya que lo es. Él dice que llegó a decir que quemaría el Banco Central, luego ya dijo que bueno, que el edificio era muy bonito y que no había que hacer algo tan extremo, pero sí propone realmente dejar de emitir moneda, sustituirla por el dólar estadounidense. No sería 1 a 1 porque el tipo de cambio ya no lo permite, salvo que le quite ceros. Sí. No sé si se recurriría esa medida cosmética, puede ser, pero ciertamente una cosa es irte al 1 por 1, que era un peso argentino, a un dólar estadounidense. Eso se hizo en el año 91, si yo recuerdo, sí, que aguantó 10 años antes de explotar de una manera pavorosa. Y otra muy distinta es dolarizar, o sea, es hacer como El Salvador, como Ecuador, que adoptas como tu propia moneda el dólar estadounidense. Entonces ya te quitas del problema, digamos, de emitir demasiada moneda porque te prohíbes a ti mismo emitirla. Pues ya, tu banco central es el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ciertamente eso atajaría la inflación de golpe, pero ya te impide, obviamente, pues te limita de una manera extraordinaria tu política monetaria e incluso tu política fiscal. Vamos a ver qué ocurre, pero bueno, a situaciones extremas, lo que está haciendo Javier Milei es una propuesta ciertamente extrema. Sí, bueno, pues aquí estaremos, mi querido Sergio, porque aprendemos mucho de ti, obviamente, de la experiencia que tienes de ver atravesar tantos problemas por tu paso en el Fondo Monetario Internacional y desde luego ahora en la docencia en el ITAM. Muchísimas gracias, amigo mío. No, a ti, Raimundo, gracias a ti por el privilegio de estar contigo y con todos aquellos que nos están viendo en estos momentos. Gracias, amigo mío, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues los desafíos para reconstruir la economía argentina son enormes después de tantos intentos, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Sergio Negrete Cárdenas. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.